Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, don Mario. Bienvenidos, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Hola, don Mario. Buenas noches. ¿Cómo está? A la orden. Hoy me agarró manejando, don Mario, pero ¿De ya voy a verdad? llegar a casa. Ya vas llegando. No, todavía me falta un poquito, unos 15 minutos. Muy bien. Voy a poner en mute, solo lo voy a escuchar. Muy bien. Vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, por los siglos de los Siglos siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo. Ruega por Ruega. nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase y hoy vamos a hablar del misterio de la encarnación. Y para hablar de este misterio, bueno, pues he puesto esta foto de este niño dormido, porque Jesús es verdadero hombre y también Jesús durmió y durmió muchas veces en los brazos de la Virgen. El temario que hoy quisiera desarrollar tiene estos 4 puntos: la encarnación del Verbo, Jesucristo Dios y hombre verdadero, la unión hipostática y la humanidad santísima de Jesucristo. Empecemos entonces
por el tema. Piensen ustedes que San Pablo, para precisar el momento de la encarnación, lo precisa empleando una expresión acuñada por él. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de los hijos de Dios. Bien, la plenitud de los tiempos es un concepto paulino que hace referencia a que ya se han cumplido todas las profecías y todas las figuras, los tipos de Jesucristo que la Biblia presentó, y por tanto ha llegado el momento en el que todo está ya dispuesto para que llegara nuestro Señor. Bueno, entonces resulta que la promesa del paraíso, Génesis 3:15, es cumplida en ese momento. Y que cuando en Génesis 3:15 Dios, hablándole a la serpiente, le dice: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú le morderás el carcañal y ella te aplastará la cabeza. Está hablando de la descendencia de la mujer, que es Jesucristo. Y en Jesucristo los cristianos. Y entre los cristianos, la primer cristiana es María. Bueno, entonces esta enemistad de la que habla el libro del Génesis 3:15, entre ambos linajes, es decir, entre el demonio, Lucifer, y los ángeles que fueron infieles. Y el linaje de la mujer, pues es una enemistad perpetua. Y por tanto, una enemistad que cuando sea el juicio final alcanzará su punto culminante. Bien, a ese pasaje del Génesis le llamamos el protoevangelio, el primer anuncio. El primer anuncio de la buena nueva. La mujer de la que aquí se habla es Eva, pero en sentido estricto es María en sentido pleno, porque María es la nueva Eva. Y por eso con frecuencia en la iconografía cristiana nos encontramos con el pie de María sobre la cabeza de Satanás. Y el linaje de la mujer se refiere a Cristo y en Cristo a la humanidad, a los cristianos. Bien, entonces a partir de ese momento, el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Esta es la sintética frase que usa San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14. Ahora, desde el Génesis hasta el momento en que el verbo se hizo carne, Dios preparó paulatinamente a la humanidad. Envió personas que iban a ser prototipo de Jesucristo, envió sucesos, envió profetas, y hasta que llegó el momento, con el fin de que todos estuviéramos preparados para recibir con fruto a su unigénito. Bueno, entonces Dios escoge un pueblo, que es el pueblo israelita, y establece con el pueblo una alianza. Y esa alianza la va progresivamente renovando, porque, pues piensen ustedes, la alianza que Dios hace con Abraham, la hará con Noé, la hace con Moisés, la hace con Isaac, la hace con Jacob, hasta que llega el momento definitivo de la nueva y eterna alianza. Entonces Dios fue poco a poco interviniendo en la historia, tomándose tiempo con calma para preparar al pueblo y que todo el mundo supiera por las profecías que iba a llegar un momento en que aquello iba a cumplirse. Bien, entonces resulta que hay unas figuras bíblicas que hablan de Cristo. Algunas son personas humanas y la figura emblemática entre los animales es la del cordero. Por eso es que cuando San Juan se encuentra a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero que fue utilizado en la salida de Egipto, en el Éxodo, para
sacrificarlo y ofrecerlo a Dios, un cordero sin mancha, joven, y cuya sangre se usó para pintar las jambas de las puertas de las casas de los israelitas para que al pasar el ángel exterminador no les hiciera daño. Bien, entonces esa preparación va poco a poco hasta que llega el momento de la plenitud, el momento definitivo, cuando Dios ya dice su última palabra. Su última palabra es la sabiduría de Dios, el mismo Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces Dios preparó un pueblo, eligió un pueblo. Y ese pueblo que Dios eligió es un pueblo al que Dios le hizo la promesa, que de ellos iba a sacar al Mesías. Eso no quiere decir que Dios haya abandonado a los otros pueblos. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, que pues los demás pueblos, los formados por los llamados gentiles, es decir, todos aquellos que no éramos del pueblo judío, pues Dios les dio el testimonio de sí mismo. Bueno, entonces, Dios en su providencia, en ese plan de gobierno de la creación, quiso que los gentiles tuvieran conciencia, a veces más explícita, a veces menos explícita, de la necesidad de salvación. Y esto en todos los rincones de la tierra, para que estuviera vivo en todos el deseo de ser redimidos. Entonces llegamos al momento de la encarnación, en donde se nos demuestra por excelencia el amor de Dios hacia los hombres. Ahí, en la encarnación, Dios se entrega a nosotros. Dios Padre dona a Dios Hijo, a la humanidad. Y dispone la Santísima Trinidad que Dios Hijo va a asumir la naturaleza humana en unidad de persona. Por tanto, el que se encarna es el Hijo, la segunda persona. En Cristo solo hay una persona, la divina. Una persona que reúne en sí dos naturalezas, una naturaleza humana y otra divina. Y cada naturaleza perfecta, es decir, en la inteligencia humana y la voluntad humana, alma y cuerpo, y la naturaleza divina, Dios es espíritu, inteligencia divina, voluntad divina. Bueno, entonces cuando hablamos del Hijo no hablamos de una cronología, porque el Hijo es Hijo eterno del Padre. La cronología se aplica al momento de la encarnación, en el que aquel que desde toda la eternidad, existe, quiso tomar carne de las entrañas de María. Para eso prepara a María. Ok, cae Adán en el paraíso. Y cae porque Eva lo invita a caer. Eva, pues es la primera mujer. Es elegida por el demonio para tentarla. Es decir, que el demonio sabe muy bien que si la tienta a ella, cae él. Bueno, entonces caen los dos. Por tanto, la encarnación tiene finalidad salvadora y redentora. Por eso decimos en el credo, qui propter nos homines, que por nosotros los hombres se propter nostram salute, y por nuestra salvación, descendit de cieli. En ese momento inclinamos la cabeza en la misa, bajó del cielo, et incarnatus est de Espíritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est. Y se hizo hombre. Por tanto, desde ese momento, bajó del cielo hasta se hizo hombre, inclinamos la cabeza en gesto de reverencia física, mental y afectiva. Entonces, Cristo asume la naturaleza humana perfecta. Pero, ¿quién la asume? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, esta asunción de la naturaleza humana
de Cristo es obra de las tres divinas personas. Y por eso el arcángel San Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Tercera persona. La virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primera persona. El Hijo que de ti nacerá, segunda persona, será llamado Santo, Hijo de Dios. Y su reino no tendrá fin. Bueno. Entonces, la encarnación del Verbo no afecta la libertad divina, porque al fin y al cabo, Dios no necesitaba encarnarse. Dios no se vio constreñido a la encarnación. La encarnación es libre, y Dios podía haber decidido que se encarnara otra persona, el Padre o el Espíritu Santo, y podía haber decidido la redención de otra manera, pero la decidió de esta manera, y entendemos por eso que esta es la manera óptima. Entonces Dios sigue siendo infinitamente libre, pero eso no quiere decir que las decisiones de Dios sean arbitrarias, porque en Dios no hay arbitrariedad. Dios es infinitamente sabio y infinitamente bueno, y por tanto la arbitrariedad no existe en Dios. Las cosas no son buenas porque así lo decidió Dios, son buenas porque son, y son porque Dios las quiso y las amó. Entonces, tampoco queremos negar que el amor sea la razón de su actuar. Dios decide la encarnación por amor, obra de las tres divinas personas. Entonces, la elección divina respeta la libertad de María. El consentimiento que ella da es libre, aun cuando ella estaba predestinada a ser la madre de Dios. Ella es libre cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso, así como por una mujer entró el pecado en el mundo, y entró la muerte por el pecado, así también por otra mujer entró la vida, Cristo que es la vida. Y por eso los padres de la iglesia ven en María a la nueva Eva. El arcángel San Gabriel, cuando se acerca a María, la saluda de un modo inusitado. La llama llena de gracia. Esa expresión tiene un contenido inmenso. Nunca un ángel había saludado a ninguna criatura de esta manera. ¿Y qué significa llena de gracia? Significa el demonio nunca ha tenido contigo nada. O sea, tú fuiste concebida sin mancha de pecado original, por un don de Dios. Entonces, antes de que el Verbo se encarnara, ya María era llena de gracia. Era llena de gracia. ¿Y por qué era llena de gracia? Pues precisamente porque había recibido dones que la preparaban. Bueno, entonces la gracia que María recibe la hace grata a Dios. Es gratuita, por eso se llama gracia. Y la prepara para ser la madre virginal del Salvador. De modo que en María se conjugan la virginidad y la maternidad. Totalmente poseída por la gracia de Dios, y por eso ella puede dar un consentimiento totalmente libre cuando se le anuncia su vocación. Entonces no es que María estuviera condicionada a decir que sí, pero sí estaba preparada para decir que sí. Cuando vemos la literatura de los padres de la Iglesia de Oriente, nos encontramos con que se refieren a María como la toda santa y que la celebran como inmune de toda mancha de pecado y plasmada por el Espíritu Santo, hecha criatura nueva. El Vaticano II, en la Lumen Gentium número 56, cita esta expresión de los padres de la Iglesia. Bueno, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal, es decir, es una gracia singular de Dios ser inmune de toda mancha de pecado, ni siquiera un pecado venial, nunca. Ok, toda su vida,
Por tanto, no solo el tiempo en que estuvo estrictamente ligada al Señor, porque estaba embarazada de Él, o porque lo dio a luz, o en la infancia de Jesús, no, toda su vida, también cuando Él sube a los cielos. La encarnación, entonces, como les anuncié, es obra de toda la Trinidad, y por eso aquí les pongo varias citas bíblicas en las que a veces se atribuye a Dios Padre, a veces se atribuye al mismo Hijo, otras veces al Espíritu Santo, para que entendamos al leerlas en conjunto que las tres divinas personas han intervenido. Esta obra de la encarnación fue un acto único de las tres personas divinas. No es un acto que admita una sucesión cronológica, porque en Dios no hay tiempo. Dios vive en un presente continuo. Cuando Jesús afirma en San Lucas que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, y que Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, nos está diciendo que ese niño, ese joven, ese adulto es el Salvador. Por tanto, no viene a condenar, viene a buscar y a salvar, viene a curar. Ok, entonces aquí se manifiesta la infinitud del amor de Dios por nosotros, la infinitud de su misericordia, de su justicia y de su poder. Pero también se manifiesta la coherencia del plan divino de la salvación. ¿Por qué? Porque el credo dice, porque en todo fue hecho. Porque en todo fue hecho. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que si todo fue hecho por la sabiduría de Dios amorosamente, era lógico dentro de ese plan que el que se encarnara fuera aquel por quien todo fue hecho. Y que Él fuera entonces el que venía a restaurar todo el cosmos, especialmente el género humano. Por eso era lógico que se hiciera hombre. Ok, entonces la sabiduría infinita de Dios se pone en evidencia en cómo Dios decidió salvar al hombre. Es decir, de la manera más conveniente a nuestra naturaleza. Y por eso se encarna, porque nuestra naturaleza es carne y hueso, cuerpo y espíritu. Y por eso en Cristo hay cuerpo y alma. Entonces, Jesucristo no es un mito, tampoco es una idea abstracta. Vive en un tiempo concreto, nace en un tiempo concreto. San Lucas se encarga de ubicarnos en el tiempo concreto en el que Jesús nace. Y muere después de haber llevado su existencia en una historia concreta de un pueblo y de la humanidad. Por eso la fe cristiana tiene mucho interés en la investigación histórica sobre Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún miedo a que se haga esa investigación histórica. Y no aceptamos las posiciones de los que separan, diciendo, hay un Cristo histórico y hay un Cristo de la fe. Como diciendo, son distintos. El histórico, ¿verdad?, es el que vivió en el tiempo, y el de la fe está mitologizado, está sublimado. No, es el mismo. El Cristo de la fe es el Cristo histórico. Entonces, hay gente que supone que casi todo lo que el Nuevo Testamento dice de Cristo es interpretación de los discípulos, pero que no coincide con la figura histórica auténtica de Jesús, que sigue estando oculta para nosotros. Falso, falso. Por tanto, lo que los evangelios nos relatan es precisamente el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Claro, ¿quiénes dicen eso? Pues ya San Pío X, a principios del siglo pasado, denunció a los modernistas porque pretendían destituir a la Iglesia de todo sentido sobrenatural y a la revelación también. Dejar a la Iglesia expuesta solo a lo que subjetivamente cada uno considerara de ella.
y dejando a la Sagrada Escritura expuesta a lo que han llamado la desmitologización. En la Sagrada Escritura no hay mitos. Esas posturas de esas personas tienen muchos prejuicios contra lo sobrenatural. Si se hubiera hecho caso a San Pío X a principios del siglo XX, no tendríamos esos problemas ahora. Pero esas posturas tampoco tienen en cuenta la investigación histórica contemporánea, que consiste en afirmar que el cristianismo primitivo presenta a un Jesús que se basa su presentación en hechos históricos sucedidos realmente. Bueno, entonces, si yo solo me quedo en lo natural y despojo a la Sagrada Escritura de lo sobrenatural, voy a caer en una aparente, o sea, quiero hacer deslindar, como si se tratara de algo en lo que no hay convergencia. Y aquí hay una convergencia total entre lo humano y lo divino. En Cristo no podemos separar lo humano de lo divino. No lo podemos separar, están definitivamente unidos. Ok, ¿qué manifiesta la Inmaculada Concepción de María? El amor gratuito de Dios. María es concebida sin mancha de pecado original. Esto es gratis. Esto es gratis. Bueno, ¿y por qué esto es así? Por una iniciativa de Dios, no es mérito de María. Es que en atención a los méritos infinitos de su Hijo, el que ella iba a tener de modo prodigioso, ocurre que Dios dispuso que fuera concebida sin mancha de pecado. Por tanto, María tiene una resplandeciente santidad, es singular, y fue enriquecida desde el primer instante de su concepción con esos dones. Es lo que les decía que está citado en Lumen Gentium 56. Y esa resplandeciente santidad le viene entera de Cristo, de manera anticipada. Es decir, que fue redimida de manera sublime, porque en previsión de los méritos infinitos de su Hijo, Lumen Gentium 53, María fue anticipadamente redimida. Bien, afirmamos que María es verdadera Madre de Dios. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que María no engendró la divinidad, sino que la segunda persona se hizo hombre en sus entrañas. Es decir, que engendró ella el cuerpo humano que asumió el Verbo, la segunda persona. A ese cuerpo se unió inmediatamente su alma racional, creada por Dios, como todas las demás. Y esto dio origen a la naturaleza humana, que en ese instante fue asumida por el Verbo. Entonces, si la Navidad la celebramos el 25 de diciembre, la Anunciación la celebramos el 25 de marzo, 9 meses antes. Bien, pero María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Por qué? Porque así como San Lucas recoge y San Mateo, que a la Virgen se le anuncia que va a concebir por obra del Espíritu Santo, con eso se nos está diciendo que José no va a intervenir. Y cuando José quería irse porque pensaba pues, que ahí había algo tan grande que él no comprendía, pues viene un ángel y en sueño le dice: no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha concebido es del Espíritu Santo. Entonces es virgen en el parto porque da a luz sin detrimento de su virginidad. No la pierde, así como no la había perdido al concebir a su hijo, porque no interviene ningún varón. Y Jesucristo entonces nace de un seno virginal. El nacimiento de Cristo es admirable. No hay parangón con el nacimiento de otro niño. Nace por el mismo conducto, sí, pero su madre sigue siendo virgen. Bueno, entonces San Gregorio de Nisa, uno de los 3 padres capadocios del siglo IV,
comentando el episodio de la zarza ardiente, dice que en la llama se figuraba y en la zarza el misterio de la Virgen, porque la zarza no se consumía y por tanto la virginidad de María tampoco se consume, arde sin consumirse. Y así como sobre el monte la zarza arde sin consumirse, así la Virgen da a luz sin corromperse. El Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6 nos habla de la zarza ardiente, episodio que Dios aprovecha para llamar la atención de el patriarca y darle a conocer su nombre. A Moisés le da a conocer su nombre. Pero María permanece perpetuamente virgen después del parto. ¿Por qué? Porque aquel vientre que ocupó tan dignamente el Hijo Eterno del Padre no debía ser ocupado por ninguna otra criatura, porque hay un abismo de dignidad. Entonces, María satisfizo la maternidad con un solo hijo de un modo mucho más pleno que una mujer que tenga 10 hijos o 14 hijos, sencillamente porque su concepción y su parto y su embarazo fueron excepcionalmente distintos. Entonces, los padres de la iglesia dicen que ellos no han dudado de esta realidad y dicen, bueno, esta realidad, María siempre virgen, también manifiesta que ella estuvo disponible, totalmente entregada al designio salvífico de Dios. Vive para ese hijo y por ese hijo para todos los seres humanos. Pero el Apocalipsis 12 nos habla de una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está prefigurando a la Virgen Inmaculada, que no tiene mancha de pecado original y que cuando acaba su vida en la tierra es llevada a la gloria del cielo. Pero además Dios la eleva al trono porque ella es la madre del rey, por tanto, ella es reina por su maternidad, por ser la criatura que se conforma, se hace a la forma de, se conforma plenamente a su hijo. Nadie como ella. Es la primer cristiana. ¿Cuáles son las figuras de la encarnación? O sea, Dios fue enviando figuras poco a poco. El pecado original y la promesa del Redentor, bueno, ahí ya hay un primer anuncio. Bueno, pero Dios vuelve a tomar la iniciativa y hace alianzas con los hombres. Acuérdense de la alianza con Noé, después del diluvio, con Abraham, cuando le promete una gran descendencia y le promete hacer de ella un gran pueblo y le da una nueva tierra. Le va a dar una nueva tierra y se la da, pero va a tomar posesión de ella hasta que regresen de Egipto. Y dice que en ese pueblo un día van a ser bendecidas todas las naciones. La alianza se renueva con Isaac, que es figura de Jesucristo. Isaac es padre de Jacob y de Esaú, pero Jacob, aunque no nació primero que Esaú, su hermano gemelo, sino después de él, se queda con la primogenitura. Ok, el pueblo judío era el pueblo que nació primero, pero perdió su primogenitura, la vendió por un plato de lenteja. Por tanto, se la quedó Jacob. Por tanto, el cristianismo vendría a ser figurado por Jacob. Bueno. En el Antiguo Testamento, la más plena expresión de la alianza se completa con Moisés. Y Dios escribe la ley a Moisés en 2 tablas, las tablas de la ley. Pero hay otros anuncios. La profecía de Natán, que recoge el 2.º libro de Samuel, capítulo 7, donde dice que el Mesías será de la descendencia de David y reinará sobre todos los pueblos, no va a ser solo para Israel. El nacimiento del Mesías, dice Miqueas, va a ser en Belén.
Isaías dice que será de la estirpe de David. Por tanto, todo el mundo sabía eso, porque conocían las profecías. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. E Isaías mismo, en el capítulo 9, dice los distintos nombres con que nos referiremos a Jesús. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Ok. Gálatas 4:4 dice que lo envió en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer virgen. Lo de virgen lo añade Isaías y el Génesis. El embarazo duró 9 meses. El Apocalipsis 12 nos habla de una mujer que va a dar a luz. Por tanto, todo esto nos indica que Jesús asumió nuestra historicidad. Quiso pasar 9 meses en el vientre de su madre, como todos los niños. Podía haber aparecido de modo inmediato y sorprendente ya adulto, y no. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la encarnación? Hacernos hermanos de Jesucristo, coherederos de Jesucristo, con tal de que estemos dispuestos a padecer con Él. Aquí tienen una pintura de Miguel Ángel, donde la Virgen está entregando al niño a San José. Fíjense ustedes que la Virgen alza al niño y se lo entrega a San José. Hijo varón, dice el Apocalipsis 12, regirá las naciones con cetro de hierro, dice el Salmo número 2. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Con eso se está diciendo que aquel hijo no es un simple hombre, es Dios verdadero y hombre verdadero. Por tanto, este salmo evoca el Salmo 2, que es salmo mesiánico. Nos habla de la fortaleza con que Jesucristo gobierna las naciones, los regirá con vara de hierro. Como a vasija de alfarero lo romperá, tiene poder. Este niño es el Hijo eterno de Dios Padre. Pero desde toda la eternidad existe la sabiduría de Dios, el Hijo. Por tanto, cuando Dios crea todo, lo crea con su sabiduría. Y Jesús ha dicho de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, repito, la finalidad de la encarnación es salvadora y redentora. Cristo existe, muere y resucita en un tiempo concreto, y esto pertenece a la doctrina de la fe. Así lo explica San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 15. Entonces, la ciencia histórica prueba la existencia de Jesús. Se analiza el Nuevo Testamento y se descubre que, sin lugar a dudas, tiene valor histórico. Las herejías sobre Cristo son el adopcionismo, dicen que es un simple hombre con la fuerza de Dios, adoptado en un momento determinado de su vida, pero que no es Dios. Los arrianos niegan la divinidad. Los docetas dicen que su humanidad es solo aparente, que no es real. Nestorio dice que en Cristo hay un hombre, dos sujetos, una persona humana y otra divina. Los monoteletas dicen que hay en Jesucristo una sola voluntad, no dos. Los monofisitas dicen que solo hay una naturaleza en Cristo, la divina, no la humana. Todo eso son herejías. ¿Cómo se unen en Cristo las dos naturalezas? El dogma de fe se llama unión hipostática y fue definido en los concilios de Nicea, Constantinopla y Calcedonia. Tiene 4 características la unión. Se unen inconfusas, indivisas, inseparables e inmutables. Entonces, con la encarnación, la naturaleza humana es asumida, pero no es absorbida. Por tanto, no queda eclipsada. No queda la encarnación, no queda como disminuida la naturaleza humana. Bueno, entonces la Iglesia enseña que en Cristo hay verdadera alma humana, con verdadera inteligencia, con verdadera voluntad y que su cuerpo es real. Si no, no habría padecido, no habría sido dado a luz y María no sería madre de Dios.
Pero la iglesia además recuerda que la naturaleza humana de Cristo pertenece a la única persona divina del Hijo de Dios que la asumió. Y por tanto, todo lo que hace y es pertenece a uno de la Trinidad. ¿En qué momento actúa como hombre y en qué momento actúa como Dios? Bueno, pues él, siendo Dios, usa su inteligencia humana y su voluntad humana con la fuerza de quien es el verdadero Dios. Y por eso resucita a Lázaro, por ejemplo, o a la hija de Jairo. Ok, entonces el Hijo de Dios comunica a su humanidad su modo de existir en la Trinidad. Esto significa entonces que en el alma de Cristo y en su cuerpo, Cristo está expresando las costumbres divinas de la Trinidad. Conocer, amar. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Ahora vamos a las preguntas. Yo voy a quitar las diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran. A ver, Leonel Archila quería preguntar, Juan Carlos Méndez también. Adelante. Buenas noches, don Mario. Quería preguntar si nos puede, más bien, no es pregunta, sino ampliar el pasaje de la Escritura donde se perdió la primogenitura por un plato de lentejas. Sí. ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Qué nos enseña Dios en este pasaje? Muchas cosas, ¿verdad? Yo ya me refería a una de ellas. Ya les dije que el pueblo primogénito era el pueblo judío, el que nació primero, pero que después del pueblo judío viene el pueblo cristiano, ¿verdad? Es decir, el nuevo pueblo de Dios, porque sencillamente aquel pueblo no quiso recibir a Jesucristo, no lo quiso reconocer. Y por eso Jesucristo funda la iglesia sobre los 12 apóstoles que vienen a ser como los que suceden a las 12 tribus de Israel. Y a ese nuevo pueblo ya no se pertenece por la sangre ni por una marca en el cuerpo, sino por el bautismo que deja una marca en el alma. Otra enseñanza es la enseñanza de que la vocación, cuando Dios nos llama a servirlo, pues no se puede cambiar por un plato de lentejas, es decir, por una bagatela. Por tanto, es una enseñanza sobre la fidelidad. Muy bien. Bien. Muchas gracias, don Mario. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Yo creo que Leonel Se adelantó. se adelantó porque yo le iba a preguntar a usted cuál era la percepción del pueblo judío sobre la imagen o la persona de nuestro Señor Jesucristo, Sí. hoy por hoy. Bueno, ahora hay unos judíos que se llaman judíos mesiánicos, que sí reconocen que Jesucristo ya vino y que se hizo hombre. Pero bueno, siguen siendo una minoría de cara a la gran mayoría que son o escépticos o incluso no practicantes. Entonces, para ellos es un profeta, pero nada más, igual que para los musulmanes. Muchas gracias, don Mario. Bien. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna otra pregunta, terminaríamos nuestra reunión y rezamos el Ave María y les doy la bendición. Don Mario, disculpe, Sí, una última duda. En sí, Apocalipsis 12:17 se refiere a que el dragón se enfurece contra la mujer y hace guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Se sí. podría interpretar esto como la guerra contra la Iglesia Católica, ya que somos Totalmente. los que vamos en pro de María, digamos? Sí, todos los cristianos, ¿verdad? Somos hijos de Dios y hemos sido adoptados por Dios y nos ha entregado a su madre. O sea que sí, es así, tal como has dicho.
Gracias, don Mario. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bueno, que Dios les acompañe, que descansen. Buenas noches, don Mario. Feliz noche. Buenas noches, don Mario. Buenas noches.